Alay, quien es internacionalista y miembro del Foro Peruano de Relaciones Internacionales, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. No, gracias a usted por aceptarlo y sobre todo para poder entender lo que viene ocurriendo en Colombia, ¿no? El pase a la segunda vuelta de Gustavo Petro, que encabeza la izquierda, una izquierda que no ha gobernado todavía Colombia, ya, digamos, lo habían pronosticado las encuestas. Sin embargo, la gran sorpresa, el outsider, ha sido Rodolfo Hernández, quien algunos han calificado como Donald Trump colombiano. Entonces, ¿qué significa este ascenso de Hernández y este pase a segunda vuelta? Debería decir dos cosas. Efectivamente, la llegada de Gustavo Petro al balotaje de la segunda vuelta era de esperarse, dado que en las primarias en Colombia, Gustavo Petro había sido uno de los candidatos que había arrasado en estas primarias abiertas en Colombia, con lo cual se esperaba este resultado, pero no se esperaba efectivamente esta aparición de Rodolfo Hernández, quien ha ganado casi en toda la región central del país y ha sorprendido y desplazado a la derecha tradicional en Colombia. Con lo cual estaríamos viendo nuevamente un escenario, como lo hemos visto en las últimas elecciones en la región, donde no es una lucha política simplemente, sino también una lucha cultural, donde las ideas conservadoras junto con las ideas progresistas, esencialmente del progresismo de izquierda, se ven enfrentadas nuevamente y sobre todo vinculadas a un desgaste del modelo económico, político y social en los diferentes países de la región. Importante lo que menciona porque efectivamente, ¿no? Dentro del periodo 2019-2022 en Latinoamérica, los ciudadanos han optado por opciones que, digamos, rompen con estos partidos tradicionales, ¿no? Por este cambio, salvo lo de Nicaragua, ¿no? Que eso ya fue un fraude electoral. Pero con los demás países, entonces hay una corriente y teniendo en cuenta cómo se van moviendo estas corrientes, a su juicio, no, yo sé que a veces es muy oportuno para lanzar, digamos, un pronóstico, pero así como, digamos, están moviendo las fichas, ¿quién podría, digamos, liderar, quién podría ser el nuevo presidente de Colombia? Bueno, al momento todo podría indicar que la victoria sería de Gustavo Petro, si es que la tendencia continúa. Es decir, la tendencia dentro de las primarias se ha reafirmado en este proceso de elección del día de ayer de la primera vuelta colombiana. Si esto continúa en esta manera, digamos, hay una progresión en la adhesión de Petro en las diferentes ciudades en el país, o manteniendo su caudal dentro de toda la franja costera de la costa Pacífico y las diferentes áreas donde ha ganado, en el eje cafetalero también ha ganado Gustavo Petro, podría ser el siguiente presidente de Colombia. Sin embargo, ya las fuerzas de derecha han empezado su adhesión a el candidato Hernández, con lo cual veremos una segunda vuelta reñida en Colombia y yo siempre diría que hay que ver los resultados. Hay muchas cosas que están por discutir y varios temas, que no solamente que tienen que ver con la violencia, el narcotráfico, sino también sobre los impactos que la pandemia ha causado sobre el pueblo colombiano y que serán el centro del debate. Importante, ya a propósito del debate, Hernández, que se ha caracterizado precisamente por no acudir, digamos, con entusiasmo y de forma masiva a los debates, ¿esto podría jugar un papel predominante en el caso no acuda nuevamente? Yo creo que sí podría tener digamos, un impacto significativo en la audiencia, dado que hay una tradición en Colombia, por supuesto, de mantener un conjunto de formas institucionales que se han visto un poco quebradas en este proceso de elección, esencialmente por el candidato Hernández. Sin embargo, la segunda vuelta plantea nuevos desafíos para los candidatos y el tener un enfrentamiento entre Hernández y Petro será una de las situaciones más esperadas, creo yo, de los votantes en Colombia. ¿Y cuál sería la relación con el Congreso, ¿no? Y tal vez haciendo un símil con lo que ha ocurrido, digamos, en nuestro país, ¿no? Y eso está demostrado, al menos se ha podido ver, de que un presidente que tiene una participación débil o nula, digamos, o representación de una bancada oficialista en el Congreso, pues podría ser pasible de ser retirado del cargo. ¿Eso podría ocurrir en Colombia? O sea, ¿cuál sería, digamos, la relación que debería tener en todo caso Hernández o Gustavo Petro con el Congreso de ese país? A ver, una de las primeras cosas es que en Colombia no se han visto situaciones como las que hemos visto en el Perú en los últimos 5 años. Si bien es cierto,
creo que la mayoría de los países en América Latina viven un deterioro del modelo de la democracia liberal y representativa, cada uno con sus propios matices. Sin embargo, creo que sí es importante que el próximo ganador de la segunda vuelta colombiana tenga una relación importante con el Congreso. De ser el ganador Hernández, sabemos que va a tener probablemente a las coaliciones de derecha en una especie de alianza. De hecho, ya me parece que el candidato Fico Gutiérrez dijo que iba a apoyarlo, pero que eso no significaba entregarle un cheque en blanco al candidato Hernández, con lo cual se podría intuir que la derecha va a apoyar a el candidato Hernández y de ser ganador probablemente podría convertirse también en una oposición al gobierno. Eso está por verse. Necesitamos mirar cómo se van desarrollando el proceso de las elecciones de esta segunda vuelta, que es una nueva elección, y luego mirar el comportamiento de las diferentes fuerzas políticas para saber cuál podría ser el comportamiento de estas dentro del Parlamento colombiano. No creo que suceda una situación como la que vivimos en el Perú al momento. Importante precisamente porque cada decisión sin duda influye dentro de la región, ¿no? Y también cuáles serían nuestros lazos con el que salga elegido presidente de Colombia. Algunos señalan, y eso es un comportamiento que se ve en distintos países de la región, ¿no? Necesidad de la ciudadanía de cambio. Algunos historiadores, antropólogos, incluso sociólogos lo llaman anomia, que se está viviendo en Latinoamérica. Pero en ese sentido, digamos, ¿cuál sería nuestra relación? Teniendo en cuenta también que muchas veces se suele prometer cosas al ciudadano, a veces se opta por estas propuestas populistas que finalmente no se pueden cumplir y eso termina por desencantando a la ciudadanía. A ver, reitero la idea en el que creo que en los últimos años hay un deterioro del modelo de la democracia liberal y representativa, no solamente en el Perú, sino también en los Estados Unidos, y muestra de ello fue la elección de Donald Trump y lo que ha venido ocurriendo en Europa, y lo que vemos en el escenario latinoamericano es parte de ese proceso. ¿Y por qué? Porque el modelo económico no ha podido resolver los principales problemas de desigualdad en la región. Eso, sumado con los impactos de la pandemia, ha generado pues, un conjunto de revueltas. Miremos la de Chile en el 2019, lo de Colombia en el 2020 en plena pandemia, y que vienen reflejando cómo este sistema no está resolviendo el problema de las desigualdades y si bien en términos netos la pobreza va disminuyendo en muchos de nuestros países, la desigualdad sigue creciendo. Las personas esperan un cambio, esperan una mejor calidad de vida y por eso es que en este proceso creo que muchos de los países en la región están tratando de mirar hacia la izquierda porque es parte de un discurso que promete un cambio en la vida de las personas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el candidato Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil está liderando hoy las encuestas para las próximas elecciones casi a fines de año en el Brasil, por ejemplo. Muy bien, nos ha ganado el tiempo, muchísimas gracias. Sin duda vamos a seguir abordando este tema porque todavía falta decidir, ¿no?, en esta segunda vuelta. Muchísimas gracias, ha sido con nosotros Oban, la internacionalista.